quiero compartir con vosotros en este día sobre un salmo que se está leyendo, se está meditando con abundancia en estos días, y es el Salmo 91. Previo a ello, quiero plantear una pregunta de inicio. ¿Es malo tener miedo? Bueno, pues yo creo que no es malo tener miedo. Lo malo es quedar paralizados con el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa que el propio Creador, nuestro Dios, puso dentro del ser humano, nos ha dotado de él y permite que estemos en estado de alerta cuando puede haber algún tipo de amenaza. Nos permite estar en ese estado de alerta y que destinemos las energías físicas para reaccionar frente a una amenaza. A veces la reacción es enfrentarnos a la amenaza, en otras es huir de la amenaza. No es malo, por tanto, tener miedo si ese miedo está acompañado y sujetado con la fe, la esperanza y el coraje, la valentía. El miedo nos hace ser cautelosos, y más en tiempos como este, ¿verdad? Nos hace ser prudentes, nos hace estar expectantes. Nos pone en la condición adecuada para reaccionar, como digo, pues frente a una amenaza. Dicho esto, no significa que tengamos que ser vencidos por el miedo. Claro que no. No somos esclavos del miedo. Somos, si acaso, sus señores. Tenemos que tener al miedo bajo control, con correa corta, atado en corto. ¿Para qué? Para que seamos nosotros los dominadores y que no nos domine él a nosotros. Recordemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que él, Dios, no nos ha dado un espíritu de temor o de miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de coraje, de amor y de dominio propio. Nos dice en 2 de Timoteo 1:7. Así que pienso, hermanos, que la sensación natural del miedo está ahí y nadie tiene por qué autoflagelarse por sentir esa sensación de incertidumbre, pero no debemos dejar que ese miedo nos paralice, porque hay promesas de Dios por las cuales nosotros sabemos que la victoria está al frente, que Él pelea la batalla y que tú y yo estamos llamados a ser más que vencedores. El Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entendemos bien en estos días estas palabras. Pueden caer, de hecho caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aprópiate en fe esta promesa de Dios. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspiz, la serpiente, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Invocar a Dios, al Altísimo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esto es palabra de nuestro Dios, palabra del Señor. Bueno, quiero decirte algo. Este salmo es muy repetido en estos días, pero no es un fetiche. No son palabras mágicas que las repetimos, por ejemplo, desde el verso 3 en adelante. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá, etcétera, etcétera. Lo decimos, lo declaramos y como
como una especie de sortilegio, como una especie de palabra mágica de abracadabra, hace efecto. No. Hace efecto, por supuesto, es palabra de Dios, pero porque está basado en los dos primeros versículos. Los dos primeros versículos nos dan el contexto y la base, el cimiento sobre el cual después se edifican las promesas de protección que leemos ahí. Y el primer versículo es clave: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la clave. Venir al abrigo del Altísimo, venir al abrigo de El Shaddai, del Todopoderoso. Esto nos habla de un lugar, de una posición. Todo se basa en tu posición con Dios. ¿Debajo de qué cobertura estás? ¿Quién es tu abrigo? ¿Debajo de qué sombra estás morando? Eso nos habla de esperanza, de acción hacia adelante. Cuando uno tiene claro que su seguridad está en ese abrigo que solo viene del Altísimo, entonces va a experimentar a lo largo de las pruebas de la vida la realidad de que Él nos libra cuando le invocamos. Bien, todo se sostiene por el poder de su palabra, nos dice la Escritura. Dios está en control de todo y todo se sostiene, esto es tremendo, por el poder de su palabra. ¿Sobre qué o bajo qué sombra es que estamos nosotros? Porque si estamos bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, entonces podemos esperar esa protección, que es algo activo de parte de Dios hacia nosotros. Cuando esa es nuestra posición, entonces ocurren tres cosas: fortaleza, tú eres mi castillo, el castillo era la fortaleza inexpugnable. Cuando venía el enemigo, tú, Señor, eres mi castillo, mi fortaleza. Podemos esperar confianza. Él nos dice aquí: mi Dios, ¿en quién confiaré? Nosotros confiamos en Él y eso genera confianza en nuestra vida para avanzar en medio de las dificultades. Y finalmente podemos esperar liberación. Así que tres beneficios: fortaleza, es mi castillo y me protege. ¿Por qué? Porque la fe se prueba justamente en las pruebas. La fe se prueba en los malos momentos, como los que estamos viviendo. Es ahí que la fe tiene sentido. Es ahí que vemos que de verdad es nuestro castillo y nuestro protector. Este es un momento para la fe. Este es un momento para que otros vean que hay un lugar donde pueden ellos también habitar y morar, porque te ven a ti que estás habitando y morando bajo la cobertura del Altísimo, de El Shaddai, del Omnipotente. Es justamente en tiempos de crisis como esta que nosotros necesitamos esa fortaleza en el Señor, que nosotros necesitamos esa confianza activa, que reposa pero que vive en esa realidad, y que también experimentamos liberación. Y esto tiene que ver con ser librados de forma sobrenatural. Dice la Escritura: Él te librará, no hay sombra de duda, te librará del lazo del cazador. Ahora, quiero explicarte un poco para entrar en este contexto. Quien escribe este salmo no es David, que tantos salmos tan hermosos ha dejado escrito en el libro de los Salmos. En esta ocasión es Moisés. Y la experiencia de Moisés es la experiencia de 40 años en el desierto. Y mucho más, pero también 40 años en el desierto. Aquel desierto era un lugar muy cálido, tórrido, donde no había sombras. La única sombra que había era la de la tienda. Cuando uno llegaba a una tienda, ahí podía resguardarse de ese calor abrasador. Debemos de conocer un poquito lo que era la ley de la hospitalidad que regía al pueblo de Israel. Esa ley, que por cierto en algunas películas que hemos visto mucho últimamente repetirse, como El último superviviente, etc., aún se ve que es una costumbre de los países de Oriente Medio, ¿verdad? La ley de la hospitalidad, que cuando alguien de afuera llegaba a la tienda de una persona, en este caso el pueblo de Israel, y llamaba a la tienda, se apoyaba sobre la tienda, en el borde, en la cuerda de la tienda,
y clamaba, invocaba el nombre del que estaba dentro, imagínate un pastor con sus ovejas, ¿verdad? Ese pastor o la persona que estaba bajo esa tienda quedaba en la obligación, pero era un privilegio para el pueblo, de hospedar y de proteger a ese huésped que llegaba. Y la protección iba hasta la propia vida. Recordaros de Lot y aquel episodio difícil de entender de los ángeles cuando llegan allí y están bajo su techo. Él se siente entonces por la ley de la hospitalidad como su protector y vienen aquellos hombres que quieren matarlos y abusar de ellos. Y él no lo permite, incluso es capaz de ofrecer a sus propias hijas, ¿verdad? Para no quebrantar, no violar la ley de la hospitalidad. Entonces, esto se entendía muy bien en este contexto. Y lo que nos está diciendo aquí es que cuando una persona cansada, agotada por el fragor de la lucha y de la vida, ¿verdad? Llegaba a este lugar y se apoyaba en la cuerda principal de la tienda y invocaba el nombre del propietario, del que estaba dentro, esa persona entonces le ofrecía reposo y le ofrecía la sombra de su tienda y la cobertura y la seguridad que daba su tienda. Y aquí lo que nos está diciendo es que cuando uno llega a la tienda de Dios, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo su sombra, entonces puede esperar esa cobertura, esa protección tan especial. Puede entonces esperar fortaleza, Dios es mi castillo. Puede esperar confianza en un Dios que todo lo puede. Y puede esperar liberación de la lucha, de la pelea, de la prueba. A tal punto, y ahora me salto muchos versículos, ¿verdad? Que dice el versículo 13, sobre el león y el áspiz, la serpiente, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y dice más adelante, me invocará y yo le responderé. Todo pasa por invocar el nombre de Dios, por clamar a Dios con confianza. Entonces Dios nos invita a entrar bajo su sombra y nos protege. Y aquí en este versículo 13 vemos tres figuras que nos hablan de problemas. Nos protege sobre el león. Bueno, el león, claro, tiene que ver con un enemigo que nos sobrepasa en fuerza, ¿no? Pero tiene que ver también con los problemas que podemos esperar enfrentar. A un león se le ve. Y una vez que ves al león, sabes que tienes un problema. Lo ves de frente. Hay problemas que por el hecho de vivir, por el hecho de ser cristiano también, por el hecho de querer seguir el camino recto de la voluntad de Dios, vamos a enfrentar y se ven venir. Y pueden ser problemas de relación, y pueden ser problemas en el trabajo, por mi testimonio. Puede ser problema de una enfermedad que está ahí y que ya viene por mucho tiempo. Problemas que se ven venir y son problemas como un león que ruge para atemorizarnos. Cuando pase eso en tu vida, recuerda, hay que clamar, hay que gritar al que nos puede liberar: Señor, acógeme bajo tu sombra. Él lo va a hacer y nos va a librar. Pero también habla del áspiz, de esa serpiente que se esconde detrás de una piedra y que lanza su ataque cuando no lo esperamos. Estas serían las pruebas inesperadas. El león se le ve venir y sabes que vas a tener que confrontarte. Pero hay cosas que aparecen. Un accidente, por ejemplo. Algo que surge. La pérdida del trabajo ahora de tanta gente. Una situación inesperada como esta que está aconteciendo. La picadura de la serpiente. Cuando esto venga, en vez de caer en pánico, en vez de desesperarnos, en vez de dejarnos arrastrar con la corriente, ¿verdad? Nosotros debemos ir contra corriente y frente a ese ataque del áspiz debemos de clamar y gritar a aquel que puede darnos cobertura, sombra, abrigo y liberación. Frente a la prueba inesperada, clamar a Dios por su protección, Él va a actuar. En tercer lugar dice que también nos va a librar del dragón. Y el dragón, ¿verdad? Para el pueblo hebreo, pues evocaba una figura
peligrosa de los mares generalmente. Algo que hacía que los marineros no pudieran adentrarse más de un lugar conocido, porque eso desconocido estaban seguros que iba a haber un animal que iba a poner en peligro pues la existencia de esas personas o el barco, etc. Dragón siempre nos habla de un peligro, pero atención, el dragón no existe. Dragón nos habla de un enemigo, de un temor infundado, de algo que creemos que puede acontecer, pero que no va a llegar, de algo que parece amenazante. El diablo lo utiliza para nuestra mente llenarla de miedo, y ese miedo que nos paralice y no alcancemos aquello que Dios tenía para nuestras vidas, su propósito. El dragón entonces es un temor que, sin existir una causa real, aunque hay y se puede intuir que hay un peligro, pero sin existir una causa real de que te va a alcanzar, te mantiene paralizado, impidiendo que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿No será en este tiempo algo de lo que nos pueda estar pasando? Hermanos, estamos en un momento de crisis, estamos en un momento serio. Nosotros tomamos nuestras precauciones porque Dios así lo quiere, pero debemos de saber que en esos momentos es cuando es el dragón, la prueba que infunde miedo, y en realidad no hay un verdadero problema o es muy difícil que nos alcance, pero sí que nos paraliza. Es el momento de clamar al Señor, a El Shaddai, a quien todo lo puede, para decirle: quiero ponerme bajo tu abrigo, quiero recibir tu fortaleza, tu protección, pero no para quedármela yo solo, sino para que otros también puedan venir a ese abrigo, para que yo mismo pueda ser sombra para otras personas que están bajo el azote del desierto. Querida hermana, querido hermano, desde aquí te animo a que sigas confiando en el Señor y que aproveches cada oportunidad de poder dar sombra también, de poder dar protección a otros, pero sabiendo que nuestro castillo fuerte es el Señor. A Él invocaremos y que habitaremos bajo su amparo y bajo su abrigo. Quiero concluir con una oración y te invito a que ahí donde estás, desde tu casa, donde nos estás viendo, con la familia, podamos hacer juntos esta oración. Vamos a inclinar pues nuestras cabezas, ¿verdad?, en reverencia al Señor, y vamos a orar. Querido Señor Jesús, gracias por el lugar seguro que has provisto para mí mediante tu muerte en el Calvario y tu resurrección. Jesús, en este momento te invoco, te llamo, invoco tu nombre para que me ayudes. Entrego mi vida a tu cuidado. Déjame conocerte como mi El Shaddai, el Todopoderoso. Por favor, sé para mí, sé para mi familia, sé para mi iglesia esa sombra del Omnipotente, el lugar de tu protección, la protección divina contra el mal. Ayúdanos, Señor, a vivir y a experimentar tu acción poderosa y milagrosa, tu intervención milagrosa. Enséñame a vivir en ese lugar continuamente, en comunión y compañerismo contigo. Y también te pido que hagas de mí un lugar de sombra para otras personas que necesitan encontrar un lugar seguro en ti. Gracias, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.